Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, y gracias por continuar con nosotros en la Pica en Flandes. Después de haber abordado en esta primera parte el tema espinoso de la situación actual de la Guardia Civil y de qué manera lo hemos abordado de una forma absolutamente transparente e incisiva, vamos a cometer ahora en esta segunda parte un serial de continuador de previas intervenciones por parte de nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón, sobre el interesantísimo papel de los mercenarios en las guerras del tercer milenio. Adelante, por favor, don Fernando. Bien, pues ya comenzamos hablando en el programa anterior de cómo, pues cada vez muchas de las actividades tradicionalmente militares se están confiando a organizaciones privadas, compañías, que a su vez reclutan a exmilitares para ejercer estas labores en un, digamos, campo cada vez más creciente. Dentro de estas labores diferenciamos varios tipos de servicio. Los servicios de seguridad, que era la protección de instalaciones y personas. Por ejemplo, pues las explotaciones mineras en una zona peligrosa, pues donde hay guerrilla e insegura. También los servicios militares de apoyo a las Fuerzas Armadas, es decir, entrenar a ejércitos con poca capacidad o que han salido, digamos, de un conflicto, aportar conocimiento logístico de temas de inteligencia, de temas de actividades, de misiones especiales, esos temas de formación y apoyo, también en muchos casos están cayendo pues en manos privadas. Y también incluso servicios militares de combate, incluyendo el combate en primera línea. Decíamos que eso lo estamos viendo como está haciendo Wagner en Bakhmut. También comentamos las ventajas que repasaremos rápidamente. El ahorro de tropas regulares, el ahorro de bajas en las tropas regulares, también mucho más importante, la negación plausible o falta de evidencia, es decir, sobre todo cuando hay que intervenir en países conflictivos, países sujetos a restricciones, embargos, pues que vaya una compañía privada no es lo mismo que lo esté haciendo el ejército del país, involucra menos políticamente. También en zonas, digamos, muy conflictivas y donde pues la guerra no es muchas veces una regla que se rige por los códigos internacionales, pues digamos desvincular a las tropas regulares de intervenir en esos tipos de acciones y al mismo tiempo también la ventaja de obtener apoyos políticos de determinados regímenes, donde digamos estas compañías que suelen estar indudablemente autorizadas y vinculadas al poder propio del país, es decir, nadie puede actuar libremente si el gobierno no lo permite, las compañías, pues también al mismo tiempo pues ocasionan ventajas políticas y comerciales por su actuación. Y nos íbamos a centrar, porque estas compañías las hay en muchos países, y casi el actor dominante son las compañías americanas, donde la más famosa es Blackwater, muy conocida, pero nos vamos a centrar en las rusas, y eso que son las que ahora, digamos, están muy de moda. Y allí la actuación de compañías privadas militares rusas empezó bastante pronto, a comienzos de los 90. Recordemos que la Unión Soviética cayó en 1991. Por lo tanto, muy pronto, digamos, comenzaron su actuación. Dentro de estas primeras actuaciones podemos distinguir tres casos importantes. Uno, la empresa Rubicon, con base en San Petersburgo, que operó en Bosnia entre 1902 y 1995, enviando a cientos de voluntarios al combate dentro de la guerra civil que asoló la antigua Yugoslavia, apoyando los grupos serbios del conflicto. Tenemos pues aquí una compañía que presta servicios militares en primera línea del frente, temas que comentamos.
También en el mismo año, en 1992, la petrolera Lukoil estableció una empresa de seguridad con exmiembros de unidades especiales rusas para la protección de sus pozos en países con gran inseguridad. En 2010, esta empresa se independizó de la petrolera y otra multinacional rusa que también adoptó este modelo de crear su propia empresa de seguridad para garantizar sus explotaciones es la minera Norgol para sus actividades en la Guayana Francesa y en Burkina Faso, un territorio, digamos, muy seguro. Con lo cual tenemos aquí otras que han participado en ese tema que hemos comentado de seguridad de instalaciones. Y el caso más interesante surgió en Chechenia. Tras la derrota de Rusia en la Primera Guerra de Chechenia, se enmendaron muchos de los errores producidos y se buscó debilitar la insurgencia dividiéndola, de tal modo que en la Segunda Guerra Chechena las milicias de distintos clanes lucharon apoyando al bando ruso, disponiendo así de una fuerza adaptada a las condiciones de guerra asimétrica en la zona. Estas acciones caben, por tanto, en el uso de compañías privadas como fuerzas de seguridad. La más destacada de estas fuerzas fue la de los hermanos Yamadaev, de la ciudad de Gudermes, en Chechenia. Esta milicia constituía en el bando checheno el propio segundo batallón de la Guardia Nacional de la República Chechena de Ichkeria, que era el nombre que había tomado esa Chechenia independiente. Bien, pues este batallón, que en principio era una unidad de élite, se pasó al bando ruso y allí pasó a ser conocida como Batallón Vostok. Vostok significa este en ruso. Y operaba de forma independiente a las unidades regulares, lo cual permitía desvincularse de las acciones realizadas y que sus crímenes fueran achacados a milicias descontroladas y no al ejército ruso, especialmente en la larga campaña contra la insurgencia chechena librada posteriormente. Este caso, más que de una empresa privada, responde a un concepto clásico de la antigüedad, es decir, milicias tribales lideradas por sus jefes en operaciones militares en primera línea, lo cual, digamos, ha sido una constante siempre a lo largo de la historia. Pero la brutalidad de algunas de sus actuaciones acabó pasándole factura y fue perdiendo fuerza frente a otra milicia chechena, la de Ramzan Kadyrov, que había integrado sus milicias leales dentro de las propias fuerzas de la Federación Rusa y, digamos, se acomodaba más, digamos, a la actuación militar. Pero sigamos con el batallón Vostok. Tras la reducción de las operaciones de contrainsurgencia al ir acabando la guerra de Chechenia, pasó en 2006 actividades en el exterior, como dar protección a ingenieros militares rusos en labores de reconstrucción en Líbano o intervenir en Abjasia y Osetia del Sur, provincias rebeldes de la República de Georgia. En 2008 intervinieron en este territorio en la conocida como Guerra de 5 días, que enfrentó a Georgia y Rusia con una compañía de 120 hombres que sufrió un alto número de bajas en los combates contra los georgianos para liberar los restos de un batallón mecanizado ruso que había quedado rodeado en la capital de la región. Y aquí vemos tanto el uso de estas unidades en primera línea como su destino hacia los puntos más conflictivos, sufriendo por tanto un alto número de bajas, es decir, ser utilizadas como carne de cañón con más facilidad que las unidades regulares. Tras este conflicto y debido a las crecientes tensiones entre ambos líderes chechenos, el batallón Vostok fue disuelto, quedando Kadyrov como único líder de las milicias chechenas, lo cual sigue manteniendo hasta la actualidad, en que estas milicias han participado en la actual guerra ruso-ucraniana. De hecho, el nombre de Kadyrov ha aparecido muchas veces
en las noticias, en los diarios, teniendo una actuación destacada en la toma de la ciudad de Mariupol. Siguiendo con la actividad de otras compañías rusas, tenemos las creadas para dar seguridad a las empresas rusas en explotación de campos petrolíferos en Irak a partir de 2003. Y aquí encontramos varias, es decir, Antiterror Orel, que fue la primera de ellas, creada en la ciudad de Orel, y tras ella Moran Security Group, Ferax y Redur Antiterror. Estas participaron porque tras la invasión americana, cuando Irak pudo volver a producir petróleo y había que participar en esos campos, no eran zonas muy seguras con la guerrilla y prácticamente los rusos eran de los pocos que se arriesgaban a operar allí, aunque también operaban entidades americanas. En 2010, el fundador de la que es conocida como primera empresa, de estas compañías de ejércitos privados, Executive Outcomes, participó en el 14º Foro Económico de San Petersburgo, exponiendo su experiencia en la creación de estas compañías y manteniendo posteriormente una reunión con personal del Ministerio de Defensa ruso. Ya yendo hacia la más conocida como Wagner, su origen fue una compañía de corta existencia llamada Slavonic Group. Esta fue creada en 2013 a consecuencia de la oferta siria a una compañía de San Petersburgo, la Moran Security Group, de fuerzas para proteger las instalaciones petrolíferas en una ciudad del este de Siria, Deir ez-Zor, dentro de la múltiple y compleja guerra civil que allí se vivía. Aunque la empresa de San Petersburgo declinó la oferta, esta no cayó en saco roto, pues se registró una nueva entidad, la citada Slavonic Group, se registró en Hong Kong para tratar de desvincular un poco más a Rusia, que es una práctica común de registrar las compañías militares en otros territorios, más laxa legislación, y se contrataron a 267 hombres que se encuadraron en dos compañías, una de cosacos de Kubán y otra de rusos bajo el mando de Dmitry Utkin, antiguo teniente coronel de la segunda brigada Spetsnaz, o sea, misiones especiales, del GRU, Servicio de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas Rusas, que utilizaba como indicativo Wagner, nombre que daría lugar posteriormente al nombre de la compañía, de la cual fue uno de los fundadores. Bien, estos mercenarios de Slavonic Group viajaron en vuelos comerciales a Líbano para despistar y se trasladaron posteriormente a Siria de forma discreta, evitando ser reconocidos como personal militar. Pero desgraciadamente se encontraron en una situación muy distinta a la prevista, porque las zonas a proteger habían sido tomadas por el Estado Islámico, y lo que es la misión de protección de instalaciones se convirtió en una ofensiva para tratar de recuperar el terreno. Tenemos aquí un cambio de misión que refleja la polivalencia en muchos casos de estas compañías entre misiones de seguridad y misiones militares. Ahora, no estaban bien equipados para esta nueva misión y tras verse rodeados por la aplastante superioridad numérica del enemigo, acabaron huyendo y volviendo a Rusia. Pero, los rusos aprendieron de esta experiencia y de las ventajas que ofrecía poder usar una fuerza militar privada de entidad sin que vinculara al gobierno y obtener concesiones petrolíferas en el exterior por las buenas relaciones con los países a los que se ayudaba. Pero para no repetir los errores era necesario que los contratistas tuvieran calidad. Y así el Kremlin impulsó en 2014 la creación del grupo Wagner bajo la dirección de Prigozhin, muy relacionado con el presidente Vladimir Putin,
nombre que también ha sido muy oído en relación con el conflicto ahora en Ucrania, y con el mando militar del ya comentado Dmitry Utkin, que encuadró inicialmente a veteranos de las unidades especiales, Spetsnaz ya comentadas del ejército ruso. Se creó rápidamente y ya intervino en el propio año 2014 en Ucrania y posteriormente en Siria y otros países. Y ya haciendo un repaso rápido de otras compañías militares, tenemos Patriot, muy vinculada al Kremlin, también creada en 2018, cuando Wagner fue perdiendo calidad por masificación, como una entidad especializada centrada sobre todo en servicios de seguridad y protección de personalidades. Otras también, sobre todo en temas de seguridad y apoyo, digamos, militar, como Legacy Strategic Service, Moral Security Group, ya mencionada. Esta hace sobre todo actividades navales y cuenta incluso con barcos armados registrados en las Islas Cook y que operan en el Índico en protección contra la piratería. RSB Group, Enot Group y PMS Mar, estas últimas que operan sobre todo en el antiguo espacio soviético, digamos, de las antiguas repúblicas, sobre todo en el este, en protección de instalaciones. Veamos un poco ahora actividades militares del grupo Wagner. Bueno, la primera fue en Ucrania y en Ucrania fue el primer campo de actuación, participando en la guerra del Donbass, donde junto con los milicianos de la zona llevaban inicialmente el peso de la batalla, aunque su fracaso ante la reacción de las fuerzas regulares ucranianas acabó por requerir el apoyo directo de tropas rusas. Se estima que participaron con unos 900 mercenarios inicialmente, que se redujeron a 600 en 2016. En 2017, a consecuencia de las bajas, recurrieron a reclutar personal local y fue bajando la calidad. Siria ha sido su principal campo de actuación y donde han realizado mayor variedad de misiones y han llegado a contar con 2.500 efectivos, con intervenciones destacadas como la reconquista de Palmira, en que los milicianos de Wagner combatían en primera línea, rompían y tomaban las posiciones del ISIS, y posteriormente entraba el ejército sirio con cámaras e imágenes, transmitiendo como si hubiera sido una liberación por tropas sirias. Y aquí tenemos en cuenta también un suceso extraño que sucedió cuando una columna de mercenarios se dirigió hacia unas instalaciones petrolíferas cerca de Deir ez-Zor. Pero claro, allí había una base de unidades americanas. Cuando los contactos rusos negaron el movimiento de la tropa y la columna empezó a atacar la base, fueron contraatacados por bombarderos B-52, aviones F-15E, el cañonero volante AC-113 y helicópteros Apache. Total, que acabó siendo una escabechina y que muestra cómo las unidades de mercenarios no deben combatir contra un ejército regular bien preparado y equipado. Y bueno, ya dejo para otro día hablar de las actuaciones en África. Muchísimas gracias, don Fernando. Nos quedan un par de minutillos, mi teniente general, a acompañar la sabia presentación, don Fernando. Pues nada que añadir, lo ha dicho todo. Y además muy bien dicho. Yo he aprendido muchas cosas que no conocía, pero francamente yo no soy partidario de estas compañías, ¿eh? Pueden ser usadas de una forma irregular para ciertas misiones concretas, pero para una actuación, un enfrentamiento, una acción como la que está pasando ahora en Ucrania, que llevan no sé cuántos meses con el cerco, pues la verdad es que creo que es contraproducente para el ejército. Y de hecho, por lo menos he leído en noticias, hay enfrentamientos entre el Ministerio de Defensa y el mando militar ruso
con la compañía Wagner. No sé qué tendrá de cierto, porque ya insisto una vez más en que la desinformación sobre los temas estos, hoy por hoy, es muy grande. Nada más. Muy bien, pues magnífico, magnífico el programa de hoy, los dos temas tratados, la situación crítica de la Guardia Civil y seguimos avanzando en el conocimiento de, bueno, el papel de las fuerzas mercenarias en los conflictos del tercer milenio que sin duda son evidentes y crecientes. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes, por su fidelidad, por seguir con nosotros semana tras semana y les rogamos que por favor compartan nuestra asistencia con sus compañeros de promoción, de reemplazo, vecinos, camaradas, colegas, amigos en general de la gran familia de los colectivos cívico-militares en España. Muy buenas tardes a todos, que tengan feliz semana.